Hola, buenos días a todas y a todos los que nos seguís en el programa en streaming, y quiero dar la bienvenida a las personas que me acompañan. Hoy casualmente coincidimos todos, chicos, cosas que no suele ocurrir en los últimos tiempos, porque las mujeres están muy participativas en estos temas, pero hoy ha coincidido así. El motivo de esta mesa se viene a referir, fundamentalmente se centra en aquellos aspectos reflejados en el programa el programa de acción de la Red de Atención a Mayores en Soledad, que se viene promoviendo desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Quiero agradecer primeramente la implicación del Servicio CRAMAS de coordinación de la red para organizar este evento, y desde luego a la Asociación La Barandilla, que se ha brindado a facilitar los medios y toda la implicación necesaria para poner esto en marcha. Quiero además agradecer a las personas que me acompañan hoy, que son profesionales, voluntarios de las distintas entidades que vamos a presentar. Y como os decía, la mesa se quiere centrar en aquellos objetivos que vienen marcados en el programa de acción relativos al tema de participación y gobernanza. Como sabéis, es necesario una serie de actuaciones que den visibilidad y funcionamiento a la red, y esas son un poco las medidas y los objetivos que vienen ahí indicados. Pero fundamentalmente yo creo que lo que tiene interés es ir incorporando la lectura que sobre estos temas hacéis los asistentes a esta mesa, con la experiencia y las expectativas que os da el intervenir desde estos aspectos en la conformación y movilización posteriormente de la red, un poco el futuro que pueda haber de esta red de atención a mayores en soledad, en el que os estáis implicando, os estáis empezando a implicar las entidades que representáis y otras que están también empezando a implicarse. Quiero, sin más, daros la bienvenida, además del agradecimiento. Me acompañan de izquierda a derecha Julián, de la Unión Democrática de Pensionistas. Viene también Bernardo por parte de la Red Soledades. Nos acompaña también Marcelo de Acumafu, y me acompaña también Roberto, que es coordinador del servicio del servicio de coordinación de red. Roberto nos acompaña. Hemos querido, como habéis visto, los que habéis continuado, habéis estado siguiendo en las mesas anteriores, hemos procurado que se reuniesen perspectivas distintas sobre los mismos temas, fundamentalmente desde una perspectiva de una administración pública y desde otras entidades que vienen colaborando. En este caso, por un problema de última hora, no contamos con esta perspectiva de un ayuntamiento que por problemas de agenda imprevistas no ha podido participar, y nos va a acompañar Roberto en este sentido, que va a hacer esta aportación, aparte de la suya propia de la experiencia del servicio. Bueno, planteando un poco por acercarnos a este problema, a este asunto de lo que son los objetivos y situación, digamos, de la participación de las personas mayores en los temas relacionados en general con su participación social, ¿no? Muy relacionada con las situaciones de soledad. Me gustaría lanzar un poco un punto de reflexión sobre ello, y es un poco cómo valoráis. Me gustaría lanzar esta primera pregunta a Julián de UDP. ¿Cómo valoráis lo que es un poco la valoración personal y la implicación que vienen teniendo las personas en la participación? Vosotros de UDP sois una entidad que tenéis una reconocida trayectoria en defender un poco la perspectiva de las personas mayores, y me gustaría que nos dieras un poco la visión que veis un poco sobre estos temas. Bueno, la pregunta un poco para todos, pero sí te daría la palabra a ti principalmente. Bueno, pues en principio dar las gracias a la red por la invitación, y a Radio Barandilla por cedernos el local para poder dar nuestra opinión.
En cuanto nosotros, como UDP, como entidad que nos dedicamos fundamentalmente a la defensa de los derechos de los mayores, entendemos que la participación no es que sea algo importante, sino que es imprescindible. La participación, en tanto en cuanto a un conjunto de entidades que tienen unos objetivos comunes, entendemos que deben ser fundamentalmente llevar una coordinación entre ellas de forma que no haya una desigualdad entre la parte, digamos, más legislativa o más organizativa y la parte que ciudadana y la parte que donde redunda la soledad en el ciudadano. Entonces, nosotros desde UDP trabajamos en varios ejes, pero hay uno que es fundamental para nosotros, que es el tema preventivo. Nosotros, el hecho de encontrar, el hecho de saber dónde hay personas en soledad, resulta muy difícil. Por más que hemos estado con entidades y con otras organizaciones, la gente que va apareciendo es gente que está todavía en esos trámites para llegar a la soledad. Entonces nosotros nos dedicamos fundamentalmente a la parte preventiva. Y dentro de esa parte preventiva lo que queremos es, de alguna forma, el que esas acciones que hay, que van perdiendo la persona mayor por edad, porque va uno perdiendo facultades en diferentes aspectos tanto biológicos como físicos y sensoriales, el que se vayan subsanando de forma que la persona no vaya perdiendo autoestima, que es una parte fundamental de la soledad, no vaya perdiendo dependencia, o sea, no vaya siendo más dependiente cada vez y no vaya no vaya cayendo poco a poco en esos estratos de soledad que nosotros definimos en principio como una soledad. Cuando uno empieza a no poder hacer cosas, es una soledad, pues la permite, pues si no se puede, pasa a ser una soledad adaptada, esto no puedo hacerlo, pero pues voy y me adapto. Pasa ya a una parte mucho más patológica, que es cuando ya no sabes que estás en soledad. Y es difícil el reconocerlo y el acceder a ello. Entonces, nosotros dentro de UDP lo que sí tenemos es una parte, hemos hecho un bloque de trabajo precisamente de grupos de soledad no deseada, pero no para trabajar desde dentro de la propia entidad, que sí lo hacemos, sino para trabajar en aquellos círculos más próximos a las personas que pueden estar en soledad, porque no las detectamos, que son asociaciones de vecinos y asociaciones de vecinos de barrio, fíjate que no digo ni de distrito, o sea, lo más allegado a lo que es a lo que es. Y dentro de ese grupo estamos trabajando también todo el tema de accesibilidad, porque entendemos que si no es el factor fundamental para para entrar dentro de la soledad, sí es un factor que va minando el resto de factores poco a poco y que te va limitando en hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, y ahí en eso sí que hay una participación en principio de las entidades, porque hay una normativa, hay una tal, y la participación que corresponde a las entidades públicas, lógicamente, es que esa normativa se cumpla. Luego está el aspecto de la ciudadanía, la sociedad, que sí debe estar sensibilizada, que lo hemos hablado ya en varias, de que el poner una silla en una calle es un problema, que hace que haya gente que no pueda ir. Y hay que sensibilizar de que a través de eso se va llegando a la soledad, vamos limitando a la persona en esos aspectos, ¿no? Y un poco eso es como nosotros entendemos el tema de participación. Uh-huh. Muy bien, ahí entiendo, por lo tanto, que a partir de esa preocupación que se tiene desde la propia organización vuestra y la implicación de los distintos agentes, de otros agentes, ¿no? Como has comentado, del espacio más cercano a las personas, habría como una necesidad para buscar esa sintonía que refiere un poco a ese encuentro, digamos, entre esa preocupación ciudadana y las propias administraciones, que tienen un papel importante en la organización de los servicios y muchos aspectos también como los que comentas tú. ¿Cómo valoras tú, Marcelo, desde Akumafu, que es una entidad que venís trabajando muy localmente, que tenéis mucha relación? En principio, Akumafu es una entidad
que tiene un importante origen, por lo menos en la movilización así dentro de Fuenlabrada. ¿Cómo valoras tú cómo son esos cauces y un poco esa percepción que hay desde las entidades para esas colaboraciones, ese diálogo con las administraciones, esos espacios de puesta en común? Bueno, suele ser al principio muy complicada porque cada entidad, digamos, tira hacia lo suyo. Tú tienes una percepción de cuál es el problema porque estás trabajando con los vecinos, codo con los afectados, y desde la administración, pues mayormente se trabaja desde los despachos, hay que decirlo, y la perspectiva es totalmente diferente. Nosotros lo que sí tenemos es que llegar a hacer que ellos entiendan cuál es la problemática y que participen con nosotros para una solución, ¿no? Nosotros hace tiempo que nos dimos cuenta de que la soledad es un problema que ya no solamente es en la edad de mayores, sino que también cada vez se hace más extensible a gente mucho más joven, y es por el modelo de sociedad que tenemos, en la que, bueno, pues ha hecho que incluso dejemos a un lado a nuestros padres y hagamos una vida totalmente independiente, sin tener en cuenta muchos aspectos en los de la soledad que ellos viven y somos totalmente ajenos, y aunque lo sepamos, tampoco ponemos interés en hacerlo, ¿no? Hay un ejemplo muy básico. Cuando toca hacer la paella el sábado, pues estás en casa de tus suegros. Y cuando vas a casa de tus padres, pues has pasado 15 días porque es la semana siguiente. Y en ocasiones se pierde uno de esos días y al final se convierte en que no los has visto durante un mes. Y esa soledad, que era parcial, pues al final termina siendo una soledad mucho más acentuada, y eso arrastra patologías a nivel de depresión, de ansiedad, sobre todo aquella persona que es tu madre, que es viuda y que evidentemente está más sola que tus suegros y que evidentemente necesita algo de ocio o entretenimiento en lo que tú le puedas dar una alternativa a que cuando vengan los hijos tú por lo menos el resto del tiempo lo has tenido ocupado, ¿no? Entonces, ahí un poco para dinamizar esos posibles cambios de modelo, a ver qué tipo de actuaciones se pueden hacer en ese encuentro, digamos, para salvar esas dificultades con digamos, algunos espacios de encuentro con la administración que facilite a lo mejor algún otro tipo de actuaciones. Entendemos que una de las posibles vías que hagan más fuerte quizás el discurso de esas entidades puede ser el buscar alianzas entre ellos. ¿Cómo en ese caso, Bernardo, vosotros que estáis trabajando desde vuestra organización de Redes Soledades, cómo estáis viendo dinamizar un poco estos factores de participación en los que se faciliten estos cauces, que es un poco lo que recoge el programa, facilitar esos cauces de la lectura de las personas, facilitar esa comunicación, digamos? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, la Red Soledades es a partir de una plataforma que tiene ya pues unos 7 años. Tenemos ya cerca de 2 años como asociación, unas 45 entidades trabajando en común, y esa red lo que buscaba era, pues, digamos, potenciar las actividades de cada una de las asociaciones. Potenciarla, ¿qué puede ser ese potenciar? Bueno, pues potenciar es dar visibilidad a lo que estaban haciendo, potenciar es favorecer el que trabajen juntos, potenciar es actuar frente a la administración o con la administración, trabajar juntos en el sentido de transmitir las necesidades del colectivo de personas en soledad no deseada. Nosotros trabajamos con toda la soledad, no solamente con la soledad de los mayores, y trabajamos a nivel de toda España. Y la idea es ver cómo las actividades que llevan a cabo nuestras entidades es más visible, se potencia gracias a la coordinación entre ellos, cómo concienciamos mejor a la sociedad de cuál es el problema de la soledad, cómo actuar de altavoz de los proyectos, cómo amplificar la visibilidad de las entidades y de los proyectos. Otro tema muy importante es difundir buenas prácticas. Las cosas que se hacen, unas están muy bien, otras están un poquito menos bien. Entonces nosotros de vez en cuando tenemos unas jornadas de buenas prácticas en que elegimos algunas de esas buenas prácticas para darles difusión.
Entonces, eso no solamente es distinguir a los mejores, que eso no es el objetivo es dar idea de cómo se puede mejorar en cada una de ellas y también dar idea de cómo se puede colaborar entre entidades. Si uno ve que una entidad está haciendo bastante bien X, pues lo mejor, si tú quieres hacer algo parecido, es ver cómo puedes trabajar con ellos y cómo podéis juntar actividades para que eso llegue más al público objetivo. Creo que hay que generar un debate y una reflexión en la sociedad para conseguir una movilización social que sea, o sea, que entiendan como de toda la sociedad el problema de la soledad no deseada. Y a partir de comprender como un problema común el problema de la soledad no deseada, solicitar de las administraciones su mayor participación en este tema. En esa línea nosotros tenemos un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, ahora un poco parada porque todavía no se ha vuelto a constituir después de las elecciones la propia federación, pero que entre sus objetivos, uno de ellos, por ejemplo, es la formación de los técnicos de la administración para un mejor trabajo en el tema de la soledad no deseada. Bueno, esto es solo una de las actividades que llevamos a cabo con la federación. Estamos esperando que esté constituida para, digamos, reactivar toda la actividad y llegar de una manera, por ejemplo, hay ayuntamientos que forman parte de nuestra red y estamos intentando que haya más ayuntamientos que formen parte de nuestra red con o sin la Federación Española de Municipios y Provincias. Entonces, una de las cosas que hacemos es ser muy transversales, cubrimos una gran cantidad de actividades entre todas las entidades que participan y nunca sustituimos a las entidades en cuanto a la realización. Las entidades son las que actúan, nosotros los que, digamos, representamos o ponemos en común esas actividades, pero no es nuestro papel sustituirles en ningún caso. Si, por ejemplo, vamos a hacer un tema de formación que ya hace alguna de nuestras entidades, es que hacemos esa formación con la colaboración de esa entidad, no partiendo de cero, porque entre otras cosas ellos ya lo han realizado y lo han realizado con éxito. Y bueno, insistir en que trabajamos no solo con mayores, sino con toda la soledad. Antes se ha hablado de que la soledad más marcada en este momento, sobre todo en la pandemia, ha sido la de personas jóvenes. Bueno, nosotros trabajamos también hacia la línea de personas jóvenes, si bien entendemos que la soledad digamos, más marcada, más difícil de salir de ella, es de los que tienen menos recursos de comunicación. Yo creo que los jóvenes sí que tienen muchos recursos de comunicación, aunque sea un problema importante, pero les es mucho más fácil reunirse y tomarse unas cervezas juntos. Eso, conseguirlo con mayores es más complicado, ¿no? Entonces, o por conseguirlo con personas que tengan una dependencia, o conseguirlo con las personas que cuidan a personas dependientes. Entonces, todos esos colectivos, digamos que son, desde nuestro punto de vista, más necesitados de apoyo que los jóvenes. No porque los jóvenes no deban de tener ese apoyo, pero sí porque tienen más facilidades para salir de él. Sí, hay en ese sentido, con lo que tú estás comentando ahora, es verdad que hay una necesidad de conocer en concreto, ¿no?, las distintas situaciones de las personas para poder intervenir, y hay una implicación clara de las entidades que de alguna manera las representáis. Roberto, en la experiencia que tú has tenido ahora de contacto, habéis tenido desde el servicio distintos contactos con todos los ayuntamientos que forman parte de la red, ¿cómo valoras tú? Hemos tenido ahora a lo largo de las sesiones de esta mañana que han participado de distintos ayuntamientos y han estado valorando también sobre este aspecto de la necesidad de conocer, más de estudiar, ¿no?, el territorio, cuál es la situación un poco del terreno. ¿Cómo consideras tú que están interviniendo, digamos, para facilitar este contacto con las entidades, esta participación de las entidades y de las personas en
a través de algún tipo de espacios. Sí, existen diferentes mesas comunitarias, mesas de soledad no deseada y de mayores, que se tratan diferentes temas aparte de la soledad no deseada, en las que se da participación tanto a las entidades sociales como a la ciudadanía como tal. Luego, aparte, también se están acercando a estas entidades a través de los diferentes estudios que están realizando sobre el tema, la problemática de soledad no deseada, conociendo en qué estado está su territorio, su municipio, en cuanto a las dificultades de intervención para tanto a través de servicios sociales como a través de las entidades sociales, poder intervenir en esta problemática. Es verdad que hay territorios en los que hay cierta dificultad. Por ejemplo, existen mancomunidades en las que los municipios están dispersos y que hay cierta dificultad para acceder a algunos de los municipios, pero cada mancomunidad tiene su problemática y con estas mesas y haciendo estos estudios se pretende localizar cuáles son las debilidades o cuáles son los puntos más débiles o que hay que tratar en mayor medida para paliar esta problemática. También es verdad que a través de las propias entidades sociales se está haciendo esfuerzo en muchos de los territorios, por ejemplo, como fue en Fuenlabrada, actuando muy cercanamente con la población y valiéndose también de las actividades de servicios sociales para ampliar y dar mayor capacidad en este tipo de actividades hacia la sociedad. Yo con lo que contáis veo que hay una inquietud sobre todo esto, ¿no? Pero por volver al tema de la participación, me gustaría lanzaros una pregunta a todos de cómo valoráis vosotros lo que es la iniciativa, la participación, la implicación que tienen en general las personas mayores en cuanto a acercamiento para participar en las actividades, en la organización de las entidades, en las vuestras y en general en otras que conozcáis, así como dentro de la propia actividad de las entidades, en el diseño, en la organización de esas actividades, porque hemos estado hablando de muchas actuaciones que tienen sentido para facilitar o romper determinadas situaciones de soledad. Hemos visto también en la intervención que se habla pues, de esas actividades que vayan dirigidas a las personas que faciliten de alguna manera ese valor significativo para las personas. Pero me gustaría conocer un poco vuestra perspectiva sobre esto, la facilidad en que las personas, Marcelo, tú comentabas también antes un modelo de sociedad, ¿no? Y yo creo que implica también en cómo todos nos vamos empoderando, digamos, nos vamos sintiendo que eso es un espacio de participación abierto a todos, ¿no? Y en qué manera la gente está llegando a las entidades y se está implicando. Me gustaría saber vuestra valoración. Nosotros, por ejemplo, desde Acumafu, que tenemos 2 centros, uno en el barrio del Pilar en Madrid y otro en Fuenlabrada, que es donde nacimos, hemos propuesto el hecho de convertirnos en un laboratorio de iniciativas para el mayor, en la que cambie un poco y mejore sobre todo el modelo de gestión de los centros de mayores, que es donde se recibe a aquellas personas que tienen cierta problemática en cuanto al tema de la soledad. Prácticamente casi todos tienen, adolecen de socializar, ¿no? Y el nuevo modelo que nosotros queremos implantar es un modelo consensuado con todas las entidades que en esta propuesta se incorporen y que puedan experimentar cuáles son las actividades de ocio o aquellas campañas que pueden ser muy positivas para intentar disminuir el número de personas afectadas por el tema de la soledad. Y en todas sus variantes. Nosotros sí nos hemos dado cuenta que al darle excursiones y al cambiar el tiempo de ocio y las actividades de ocio que en otros centros pues vienen siendo tradicionales desde hace muchísimos años y que nosotros también, aprovechando las nuevas tecnologías, las hemos incorporado a que poco a poco ellos las vayan asimilando y también se vayan beneficiando para poder terminar con esa soledad,
pues nos hemos dado cuenta que siendo ellos partícipes hemos podido evaluar con la colaboración y el entendimiento de los mayores participantes cuál es el resultado de esas actividades, si son muy positivas. Hemos corregido, porque hay que tener en cuenta que una persona que tiene depresión, ansiedad, por culpa de la soledad, tú no le puedes dar un tratamiento sin antes saber si ese tratamiento funciona, y por lo tanto necesitas voluntarios que participen en ese experimento y que realmente ellos también evalúen cuál es esa iniciativa, si es buena, positiva, y que luego la podamos aplicar para el resto de asociaciones y entidades para ponerla en marcha, para decir, oye, esto funciona, parece ser. Evidentemente, en cada uno de los lugares de aplicar, pues habrá modificaciones, porque no todos los barrios o todos los lugares o poblaciones, la gente es igual, ¿no? Hay sus diferencias, pero bueno, digamos dentro de unos márgenes lógicos, con este tipo de experimentos y estar abierto a cualquier entidad que quiera experimentar, pues esa es una propuesta que nosotros tenemos para intentar que el modelo cambie y se vaya adecuando a los tiempos que corren, ¿no? Sí, en base a esto, desde el Servicio de Coordinación se ha visto que en los diferentes estudios que se están realizando en los municipios y mancomunidades se le pregunta directamente a las personas mayores cuál es su visión sobre esta problemática y sobre las diferentes actividades que se están llevando a cabo, tanto por la Administración Pública como por las entidades sociales. Y es esa una valoración y una evaluación del propio territorio que es parte fundamental, puesto que es el colectivo objetivo al que se dirigen las actuaciones, y es parte fundamental de estas evaluaciones de los resultados que se acaban llevando a cabo con todas las iniciativas que como Marcelo comenta. Bueno, sí, nosotros desde UDP normalmente cuando se diseñan cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de evento, normalmente está hecho por socios, por los mayores, planteando lógicamente objetivos para nosotros, para los mayores, pero con un objetivo común, es que todo el mundo pueda participar. Vuelvo a lo que decía antes, la accesibilidad es fundamental. Y a la vez, cuando intervenimos con algún tipo de colectivo, algún grupo de trabajo que está trabajando en soledad no deseada, en los diferentes distritos, lo que estamos intentando precisamente es que la gente mayor que participa en esos grupos también diseñe esas actividades. Pero es curioso porque participan en lo que es los grupos de trabajo de estos que están constituidos dentro, los que yo conozco dentro de las juntas municipales, pero sin embargo desde las juntas municipales eso no se refleja. No se tiene en cuenta un montón de cosas en los diseños de esas actividades. De forma que, pues no sé, por ejemplo, se puede diseñar una charla en un centro donde no es accesible, no hay posibilidad de entrar. Yeah. Entonces, nosotros intentamos, incluso modificamos los actos, en dónde hacerlos, cómo y de qué manera, de forma que todo el mundo pueda hacer y todo el mundo participe en el diseño. Con el fin de lo que decía antes, de prevenir, de que la gente no llegue, que vea una salida, que vea una posibilidad de hacer algo antes de pasar al siguiente paso, de decir, bueno, si no puedo me quedo en casa, ¿no? Y esa es nuestra forma de trabajar. Sí, Bernardo. Bueno, preguntas por participación de mayores. Bueno, aquí han intervenido, voy a citar nada más que algunas de las entidades que han intervenido aquí, añadiría una tercera. Por ejemplo, socios nuestros, Fundación Mayores de Hoy, mayores. Silver Economy, también socio nuestro, está hablando de mayores, claramente. Bueno, Cruz Roja también es socio nuestro. Tenemos Grandes Amigos, lo mismo, la palabra grandes hace referencia a mayores. Podría seguir citando bastantes entidades más. Por ejemplo, de donde yo procedo, yo soy el secretario de la Red Soledades, procedo de una asociación que se llama Mayores del Siglo XXI. Y bueno, de nuevo, mayores. O sea que la participación de los mayores es importante. Además, una de las características de la participación de los mayores es que evita a esos mayores la soledad no deseada. O sea, el hecho de participar significa seguir estando en el mundo. Entonces, eso es importante. Otra de nuestras entidades es CEOMA, también mayores. Y así podría seguir con muchísimos más. Creo que lo más importante es que casi todas las actividades que tienen que ver con nosotros están llevadas fundamentalmente por personas mayores, que lo hacen como voluntarios.
No son las únicas, hay más actividades que proceden, pues, por ejemplo, de entidades que trabajan en otros colectivos. También he dicho que nosotros trabajamos con todas las soledades, pero desde el punto de vista de participación y desde el punto de vista de impulso de esas actividades, son fundamentalmente personas mayores en asociaciones o en entidades dedicadas a personas mayores. Y eso tiene grandes ventajas, entre otras cosas, es que partiendo de ti mismo, sabes, o sea, partiendo de ti mismo dentro de una colectividad, sabes, conoces la colectividad y conoces a quién vas dirigido. Eso es una de las cosas importantes. Y otro, lo he citado ya antes, el hecho de que una persona mayor participe en algo le evita el estar en soledad no deseada. Tenemos todavía poca costumbre en España de voluntariado de mayores. Y este es un tema importante. Es un tema que, por una parte, movilizaría una gran cantidad de recursos para cualquier tema social, no solamente para este tema, sino para una gran cantidad de actividades, y permitiría utilizar unos recursos que, a partir de no ser utilizados, de no considerarse útiles, de ir perdiendo su autoestima, pueden llegar también a la soledad no deseada, mientras que a partir de su participación ayudan a terceros y se ayudan a sí mismos. Se ha hablado mucho del voluntariado. Yo creo que el voluntariado es el gran pirata de todas nuestras entidades, y lo digo en el buen sentido. El voluntario es el que más saca de su voluntariado. O sea, es verdad que aporta muchísimo, pero lo que saca es muchísimo mayor. La propia autoestima suya mejora muchísimo a partir de ese voluntariado. Sus propias actividades le permiten demostrarse a sí mismo de lo que son capaces. Entonces, el voluntariado de mayores yo lo considero fundamental. Yo hay una cosa que quería puntualizar. Hay algo que es muy importante, ¿no? Que es que también todo lo que se haga desde cualquier entidad pueda haber una difusión para que aquellos que están encerrados y que muchas veces solo ven la tele o escuchan la radio, se enteren de que existe vida después de estar en casa solo, ¿no? Nosotros hemos seguido una línea en la difusión muy buena y creo que es muy importante que los medios de comunicación colaboren con muchas de las iniciativas que se van haciendo, por muy pequeñas que sean, para que otras entidades la tomen como ejemplo y la puedan replicar, sea donde sea, para que esa actividad, que a lo mejor es novedosa y muy llamativa, pues también se pueda compartir en otro punto de la geografía española, ¿no? Y esa difusión es muy necesaria. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en ello, estoy totalmente de acuerdo, y creo que precisamente los medios de difusión son los que pueden dar de alguna forma información de lo que se puede hacer. El hecho de poner mucha cartelería por la calle, anuncios en los centros y tal, si la persona que está en soledad no sale de casa, y además no llames a la puerta, que te va a decir que no está en soledad, pero sin embargo sí escucha la radio, sí escucha la televisión, y ahí es donde hay que dar esa información para que se agarre a algún tipo de actividad. Yo echo de menos, por ejemplo, pues no sé, en la radio, que se dé cosa que se hace, pues no sé, actividades o eventos que se hacen en los distritos, en los centros de mayores y tal. Porque ahí se apuntaría la gente. Diría, hombre, puedo ir, voy a ver, y se engancharía. Todo eso que está ahí, que es aprovechable, la verdad es que lo estamos despreciando. Sí, un poco quizás en esa línea lo que se trataba en la primera mesa, ¿no? De intentar encontrar aquellos mensajes comunes que de alguna manera sea más fácil de replicar, como decías tú, Marcelo, y llegar a más gente, porque entiendo por lo que vosotros decís que una de las grandes líneas, digamos, para evitar la soledad es la propia participación. Existen organizaciones que lo articulan, existen acuerdos entre plataformas, entre organizaciones que van buscando el tener una mayor fuerza, y hay que lanzar esos mensajes. Pero también se me ocurre que para toda esa gente que se nos queda ahí un poco fuera, a la que hay que mandar esos mensajes, quizás hay otro tipo de organizaciones que deben de buscarse o que pueden contribuir en esas alianzas, ¿no? Han salido también a lo largo de la mañana
recursos educativos, digamos que pueden facilitar esos encuentros intergeneracionales. Estáis hablando que en muchas ocasiones la soledad de los mayores nos ocupa a nosotros porque es un grupo de vulnerabilidad, pero no es el único, efectivamente. Y la solución pasa seguramente por algo que va a beneficiar a todos. En ese sentido me recordaba un poco lo que comentabas tú, Julián, con ese planteamiento que me recordaba la estrategia de diseño para todas las personas, que viene recogida en la ley para organizar los servicios de atención a la discapacidad y que me parece fundamental y que establece que las personas implicadas estén desde el principio, desde el propio diseño de los servicios, de las actividades, para facilitar que puedan llegar y puedan ser accesibles a más personas. Y yo creo que es una estrategia de trabajo interesante para todos. Y quería preguntaros de qué manera veis que es posible ir incorporando a estas otras entidades que quizás estando un poquito menos cerca de la problemática de mayores, como pueden ser recursos educativos. Se me ocurre también otras fundaciones, organizaciones que puedan estar implicadas en atender a colectivos con especiales necesidades, un poco vulnerables, ¿no? Sanidad, otros recursos. En definitiva, ¿cuáles son aquellas actuaciones que pensáis que pudiera ser interesante para traerlos, para tener esta línea común de trabajo con ellas? Bueno, yo pienso que fundamentalmente hay que coordinarlo siempre dentro de cualquier localidad a través también del ayuntamiento. Los ayuntamientos tendrían que estar mucho más implicados y esto va por escalas, y los ayuntamientos, pues a través de la comunidad autónoma de la Comunidad de Madrid, deberían de estar coordinados. Un ayuntamiento puede hacer una campaña y puede hacer una labor importante con todas las entidades sociales que hay, porque, digamos, es la que marcaría en su momento el camino a seguir para unificar las fuerzas que cada uno tiene. Si desde una comunidad de vecinos el presidente de la comunidad controla y sabe quién está solo en el bloque y algunos vecinos ayudan a que esa persona esté menos sola, pues simplemente llamándole, oye, ¿cómo estás? ¿Te falta algo? ¿Te subo algo? Es decir, también hay que tener en cuenta que muchas de esas personas no se mueven porque estamos hablando de viviendas que no tienen ascensor y que tienen una discapacidad que le impide, con la falta de movilidad, poderse incluso bajar las escaleras y pasear, ¿no? Digamos que a través de estas organizaciones, por parte de campañas dirigidas o controladas también por los ayuntamientos en coordinación con todas las entidades, acabaríamos, o por lo menos sabríamos estadísticamente dónde están las personas solas y las más vulnerables, ¿no? Lo tenemos con el botón de auxilio, etcétera, etcétera, que las conocemos, y se hace un trabajo muy bueno de parte de las empresas de asistencia a domicilio, porque se las llama, hay una comunicación, incluso cuando ellos detectan que algo no funciona, intervienen servicios sociales, intervienen otro tipo de entidades, y esa soledad se va, digamos, apagando, en el sentido, acortando a que no vaya esa persona a hacer algún disparate, ¿no? Pero yo entiendo que deberían ser los ayuntamientos los que iniciaran o lideraran de alguna manera esas iniciativas, porque sí se podría controlar la soledad en todos los municipios si los ayuntamientos quisieran. Yo encuentro que es fundamental. Bueno, a mí me parece fundamental el tema de ayuntamientos, por eso nuestro convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias va por esa línea, pero creo que no solo. Creo que hay otras entidades que pueden ser sumamente útiles. Por ejemplo, citaré a una con la que estamos en este momento en tramitación, la colaboración, que es el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Las farmacias son sitios por donde todo el mundo pasa y donde la mayor parte de las farmacias conocen a las personas que van. Entonces, perfectamente pueden servir para detectar personas en soledad. No son solo esos, por ejemplo, las panaderías son otro sitio también que puede servir perfectamente para eso. A mí me parece muy importante que, igual que he citado antes como fundamental la participación de los mayores, destacar la participación intergeneracional. Es un tema que puede marcar de forma muy importante el descenso de la soledad no deseada. ¿Qué podría ser esa participación intergeneracional?
Bueno, pues una de ellas es directamente, por ejemplo, los nietos. Si estamos hablando de personas mayores, la colaboración de los nietos en esa línea, o la colaboración de los nietos o de los hijos en la formación, en la utilización de nuevas tecnologías. La propia participación en la formación en nuevas tecnologías sirve para salir también de la soledad no deseada. No solo por la utilización de las nuevas tecnologías, sino por el apoyo que te están dando para utilizarlas. Yo creo que hay cantidad de formas de acercarnos a las personas que son nuestro objetivo y muchas veces simplemente no las consideramos, no vemos que esa sería una vía clarísima. Quiero insistir en lo que se ha dicho anteriormente, la importancia de los medios de comunicación para dar información de cosas que si no, no les van a llegar. Y los medios de comunicación, por ejemplo, este que estamos utilizando en este momento, los medios de comunicación pueden llegar perfectamente a personas en soledad no deseada y comunicarles información de entidades o de actividades muy importantes para ellos. Yo creo que el tema de ser multivía, no centrarnos en una forma de trabajo, sino de diversificar claramente la vía en la que podemos llegar a las personas en soledad no deseada, es muy importante. Sí, a mí me gustaría preguntar lo que dice Bernardo del tema de las farmacias, que ahí saben dónde la persona que tiene problemas y tal. Pero fijaros que si en una farmacia, normalmente si hay alguien que va por su medicina, si no aparece y intuye que está en una serie de problemas, normalmente recurre a la Junta Municipal, al Ayuntamiento, a trabajadora social. La experiencia nos dice que si la trabajadora social va a ver a esa persona, no va a haber problema. Ahora, si hacemos que las asociaciones de vecinos, que la red esa el engranaje vecinal logre funcionar y sea el vecino o la de la farmacia que le dice a un vecino, oye, tu vecino parece que no viene y tal, a ver, llega mucho más que si va una entidad oficial a ver qué problemática tienes. Normalmente la gente que está en soledad deseada no tiene problemas hechos. Otra cosa es lo que padece y lo que sufre, pero cara al exterior no suele tenerlos. Y yo, en cuanto a quién recurrir, yo vuelvo a lo de antes. Yo pediría un esfuerzo a las entidades públicas para dar esa información, para sacar más la información fuera y para potenciar mucho más ese entramado social que pretendemos en los barrios. Sin que sea muy estructural, porque si llegamos a lo estructural vamos mal. Si creamos puede decir, pues están los consejos de proximidad de Madrid y tal. Es una estructura muy rígida, con lo cual la asociación de vecinos o los vecinos de un barrio les es muy difícil el trabajar. Yo creo que se debe potenciar y de hecho en su día ya se planteó incluso el crear una serie de técnicos en los distritos especializados en todo esto. En aquel caso era sobre accesibilidad, pero que puede ser en mayores que entra todo. Y así se resolverían un montón de problemas. El de información, el de mala información, el de problemas tecnológicos y cosas de estas. Han sido llamados aquí de una manera directa a las administraciones públicas. Para mí un poco liberador que sea administración local, que el compromiso más cercano, ¿no? y donde ahí la perspectiva de los problemas es más directa. De otra manera, Roberto, ¿cómo ves tú la información un poco de cómo están viviendo este tipo de problemas la propia administración local? Vale, la administración local lo vive en algunos casos un poco desbordada, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay mucha población en determinados territorios en los que igual los técnicos de servicios sociales no llegan a dar la capacidad no consiguen llegar a todas las personas que tienen este sentimiento, y es por esta razón por la que yo no dejaría todo en manos de la administración pública, la responsabilidad de la actuación en materia de soledad no deseada. Hay un montón de profesionales, incluso los servicios de seguridad del Estado,
así como cualquier tipo de personal de la administración, que aunque no trabaje directamente con las personas mayores, pero su capacidad para actuar sin caer en edadismos, por ejemplo, sin caer en una atención que no es igual la que la persona busca. Hay por ejemplo, muchos sitios se quejan las personas mayores de que la accesibilidad a las nuevas tecnologías, de que no se puede llegar a determinadas gestiones porque no existe una vía en la que ellos se puedan presentar y realizarla de forma presencial, que tiene que ser muchas veces de forma telemática. Esta problemática ellos las trasladan a servicios sociales, pero en servicios sociales a veces se encuentran un poco en este aspecto masificados, buscan realizar estas actividades a través de entidades sociales que dan un poco más de talleres, un poco más de formación orientadas a esta problemática. Pero por eso no quería dejar toda la responsabilidad en los profesionales de servicios sociales, tanto locales como más a nivel comunitario, sino que hay un montón de profesionales, como comentaban también mis compañeros de mesa, farmacias, propias peluquerías, hay un montón de profesionales que están directamente tratando con las personas mayores y que tienen una parte de responsabilidad muy importante en solucionar esta problemática. Asimismo, incluso en educación, desde el Servicio de Coordinación pretendemos hacer diferentes actividades intergeneracionales a las que pediría pues, a directores de centros educativos que se pongan en contacto con el servicio para que aquellas que estén dispuestas a realizar actividades intergeneracionales o a cualquier otro tipo de actividad dirigida hacia el entorno de las personas mayores, que se pongan en contacto a través del servicio para poder coordinar estas actividades, porque son muy importantes para llegar a nuestros mayores y para realizar una educación vista a futuro que pueda solventar o al menos no agravar este problema que va a ser de poco a poco, debido a la escala poblacional, va a ser más acusado en años venideros. Yo estoy muy de acuerdo con Roberto y yo haría un matiz, ¿no? El hecho de que cuando tú te diriges a personas mayores que tienen cierta edad y complejidad a la hora de entender, pues por la edad, ciertas iniciativas que vamos teniendo para ellos, yo creo que es muy importante el que sean los profesionales y aquellos que trabajamos muy directamente los que hagamos la propuesta con luego la opinión de ellos. Porque, mira, os voy a contar una anécdota de una persona que un ayuntamiento preguntaba: oye, mira, vamos a hacerte la calle peatonal y te vas a poder pasear por la calle y va a ser peatonal y todo bien, ¿no? Y claro, la persona con 85 años decía: perfecto, oye, yo sí, encantada. Claro, cuando ya se hizo peatonal la calle, luego otro día coincidimos y le pregunté: bueno, ¿qué tal? Mal. ¿Y eso qué te pasa? Pues que mis hijos no vienen a verme. ¿Y eso por qué? Pues porque no tienen para aparcar. ¿Qué quiere decir? Que cualquier decisión que tomemos tiene una repercusión y tiene o beneficia o perjudica en algo. Por lo tanto, la decisión que tomemos en base a solucionar cualquier aspecto de los que vayamos a plantear tiene que tener una reflexión y saber todos los pros y los contras, porque si no pueden pasar temas como esto. Eres feliz porque tienes la calle peatonal, puedes andar porque no tienes coche, no conduces, no tienes carnet, pero luego tienes un perjuicio, que el hecho de tu decisión ha hecho que estés sola. Sí, ahí volvemos un poco a lo que hablábamos antes, Julián, con el tema de la participación para poder incorporar las distintas perspectivas, ¿no? Y esta es un poco la esencia del programa de red, que intenta incorporar aquellas entidades, algunas pues efectivamente los que de alguna manera están ya más concienciados, más interesados en participar, en intervenir y contribuir a las soluciones al problema, los tenemos de aquí. Lo que nos falta es también ir encontrando espacios y fórmulas para ir incorporando a aquellos otros que están un poquito más alejados, pero encontrar fórmulas en las que se puedan incorporar de alguna manera. Algunas de estas cuestiones que nos ayudan a compartir esa visión que se tiene desde
el núcleo más cercano del problema, digamos, central, que es el tema de la soledad, e ir implicando a otros agentes. ¿Cuáles creéis vosotros que pudieran ser estrategias que nos ayuden a compartir esa visión, esa forma de verlo, e ir atrayendo a otras posibles entidades en que se incorporen y aporten su visión desde otras entidades? ¿Cuáles creéis que pueden ser aquellas actuaciones más útiles, quizás? Hemos hablado antes, no sé, Julián o Bernardo. Yo creo que desde la propia red de atención que se ha creado y desde el CRAMAS y tal, yo creo que el darle fluidez a encuentros de buenas prácticas, de buen hacer y tal, eso facilitaría mucho. Pero tiene que tener una fluidez. Si se crea una comisión, un organismo que se reúne 2 veces al año o 3 veces al año, no se le da resultado. Y eso tiene que ser abierto. Una veces va gente, otras veces no va, de unas asociaciones, pero sin llegar a un rigor tremendo. Y yo creo que eso facilitaría, por lo menos a beneficio de las propias entidades o asociaciones que participen, de ver que lo que están haciendo es válido, que eso es importante. Muchas veces nos reunimos en grupos de trabajo de soledad no deseada de distintos distritos y vemos que cada uno hace unas cosas, que no es que estén unas bien y otras mal, y otras mal y otras bien, pero no sabemos los resultados. Estamos matando muchas veces moscas a cañonazos cuando resulta que a lo mejor con un tirachinas hubiéramos logrado mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado sería eso, ¿no? Fluidez en temas de estos, de reuniones y tal, abiertas, no tienen por qué ser estructuradas, ya digo, pero que facilitarían el retroalimentarse uno, los que estamos trabajando en ello, y otro, el ver que lo que están haciendo los demás también da resultado. Bueno, yo aquí, por una parte, aconsejaría, como he citado anteriormente, el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos. Me parece que puede ser muy importante. Además, están interesados, están especialmente interesados en trabajar a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la que nosotros tenemos un convenio. Entonces, como decía antes, estamos esperando que la Federación Española de Municipios y Provincias se active de nuevo. Es un tema importante. También citar, bueno, en cierta forma lo has citado, evaluación de acciones. O sea, está muy bien hacer acciones, pero hay que evaluarlas. Hay que ver qué es lo que resulta a partir de ello. Y a partir de ahí, otra de las cosas, el tema de difundir buenas prácticas. Son dos factores complementarios, evaluar y difundir. Vuelvo a citar también, como me pedías un poco, nos pedías un poco entidades, la propia Federación Española de Municipios y Provincias, que está ya en esto y que vosotros en este momento tenéis para ofrecerles la posibilidad de ayudar a crear temas similares en otros municipios. Entonces, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid son muy fuertes como para servir de referencia. En este momento los que más sirven de referencia es Barcelona. Entonces, bueno, hay que moverse, pero tenéis sitio donde moverse. No es decir, bueno, estamos aquí pero no sabemos hacia dónde ir. Claro que sabemos, sí sabéis hacia dónde ir a unos cuantos sitios. Probar y evaluar. Bueno, yo voy a ser más resumido. Lo que hacen falta son medios. O sea, se traduce en dinero para que tú puedas llevar a cabo todas esas campañas de una forma adecuada y que, bueno, pues no vayas a medio gas, sino que vayas a todo gas, es decir, hagas la campaña y la actividad completa, pero para eso hace falta dinero, o sea, medios, tanto voluntarios como profesionales. Ajá. Yo añadiría una cosa a lo que ha dicho Bernardo, que ha dicho lo de la evaluación, que me parece totalmente efectiva y productiva. Pero esa evaluación la deberían hacer también los mayores. Que no los mayores tienen que evaluar, pero tú tienes que proponer y ellos evalúan. Sí, pero los técnicos te hacen unas evaluaciones que las hemos visto. Yo he estado viendo las evaluaciones que se han hecho a nivel del Ayuntamiento de Madrid, de las diferentes acciones, pero claro, lo hacen los técnicos. Cuando eso resulta que se lo pasa esos datos a los mayores que tienes detrás, una reunión, y dice, mira, estos son los datos de esto que ya han hecho. Se quedan todas claro, separadas. pero el técnico tiene que estar muy cercano a la propuesta que él mismo, supongo, habrá hecho para que vea si el resultado es el adecuado o no. Y él hará las modificaciones oportunas, tanto en tiempo real, mientras está haciendo
los cambios que haya que hacer mientras se hace la actividad y luego, evidentemente, el resultado final, ¿no? Que es lo que prácticamente hacemos todos cuando hacemos una actividad. Pero yo creo que el hecho de que muchas veces, a mí me decía... Yo he hablado con Roberto y a mí me encantaría escuchar a todos y luego proponer, ¿no? Pues yo creo que lo primero es que muchos nos dedicamos a hacer lo mismo y hacemos lo mismo, pero estamos descoordinados y lo que haría falta es compartir lo que todo el mundo sabe, pero que alguien se encarga, mira, vamos a ver, batiburrillo que tenemos de por aquí y por allá, y al final lo que terminas es haciendo un proyecto muy potente porque estás cogiendo todo lo positivo de todas las entidades que estás teniendo. Entonces, a mí eso me encanta escuchar y luego pues ya propondremos, pero escuchar es maravilloso porque aprendes mucho. Bueno, eso de poner en común, en cierta forma, es lo que hacen las redes Soledades. Sí. Es poner un conjunto grande de entidades a trabajar en común. Pero volviendo al tema de evaluación, la evaluación debe de estar incluida en las propias actuaciones y la evaluación por el usuario final. Eso es una de las cosas... Es fundamental, es el resultado. En muchos territorios se están haciendo las investigaciones, aunque era más de la mesa 1, pero también cuenta con la participación. Es decir, en muchos estudios de los municipios de la comunidad se les ha preguntado directamente a los técnicos, han ido no casa por casa, pero sí al centro de mayores o a grupos de mayores representativos de cada uno de los territorios, preguntándoles o haciendo una propia evaluación, ¿no?, de las actividades y del estado que ellos consideran de cómo está ese territorio en materia de soledad no deseada. Sí que es verdad que a veces pues los propios técnicos pueden tener su propia valoración, que igual dista un poco, ¿no?, de lo que opinan directamente los mayores, pero al final es una participación que se les está dando de forma directa en muchos de los casos. Yo creo que se debe de incluir en la propia acción. La última etapa es la de evaluación, o la penúltima, porque la siguiente es la propuesta de mejoras. Claro, son consecutivas. Yo estando aquí, me han llamado de una empresa de electricidad con la que acabo de contratar y la última actividad de la contratación es preguntarme cómo me ha ido. Y es parte de la evaluación y me la piden a mí, no se la piden al técnico, me la piden directamente a mí. Entonces eso es importante. Sí. Aquí realmente hay dos tipos de evaluación. Una que es inicial, que es para conocer el estado, para poder actuar, y después, a posteriori de la actuación, para conocer y evaluar esa actuación. Entonces, bueno, el servicio de coordinación, la verdad es que es relativamente joven, pero ahora mismo estamos en el estadio de evaluar cuál es el estado de cada uno de los territorios y de las actividades que se están realizando para luego poder intervenir y posteriormente evaluar esa intervención, ¿no? Entonces, ha hablado Íñigo sobre las actividades que se estaban planteando o qué actividades serían adecuadas, ¿no?, para dinamizar esto. Has comentado tú también sobre las buenas prácticas. Quería comentar que desde el Servicio de Coordinación que estamos realizando formaciones a los profesionales, todos los profesionales que trabajen directamente con personas mayores, incluso los propios usuarios dentro de los centros de mayores, para intervenir de una forma adecuada en la problemática de la soledad no deseada. Es que, como hemos comentado antes, desde la pandemia es algo que ha aflorado mucho y es algo que no es una formación muy habitual, entonces estamos empezando a realizar este tipo de formaciones con diferentes profesionales a los que animo tanto a cualquier forma, o sea, no hace falta que sea sociosanitario, me refiero cualquier profesional que trabaje directamente con mayores, incluso un propio farmacéutico. También estamos en contacto con los colegios profesionales para realizar una unión, ¿no?, en esta red, así que animo a todos los profesionales que lo consideren oportuno, que creo que es una actividad muy adecuada que puede ayudar mucho tanto a la capacidad de intervención de los profesionales como ayudar a las propias personas mayores a tener un menor sentimiento de soledad. Oye, una pregunta, Roberto, a raíz de eso. ¿Es posible la participación de mayores en esos cursos, que no sean profesionales? Sí. Tenemos establecidas se puede divulgar de forma que se puedan apuntar. Sí, claro, tenemos una agenda que también es un poco apretada, pero vamos configurando diferentes formaciones, tanto en centros de mayores como en otros tipos de centros. ¿Las que hay online se pueden...? Sí, se podría realizar online, sí. Siempre que la capacidad de la persona lo permita, sí, por supuesto. Creo que no solamente participar, sino incluso
se puede facilitar alguna demanda, ¿no? Por parte de alguna entidad para sí, por a lo supuesto. mejor alguna acción un poco concreta que Sí, cualquier entidad que tenga un poco más de dificultad o una particularidad importante a la hora de, bueno, pues de realizar diferentes actuaciones, una de ellas puede ser la formación y nos podemos adecuar. Os voy a pasar el teléfono del servicio, así podéis apuntar. 919 352 333. A este teléfono, que es el teléfono del Servicio de Coordinación de la Red de Atención a Mayores en Soledad. Y repítenoslo, que somos mayores. Vale. 919 352 333. Vale, a este teléfono podéis acudir y gestionaremos la demanda que consideréis y nos pondremos en marcha para organizar las diferentes actuaciones que podamos llevar a cabo. Muy bien, se nos echa el tiempo encima. Quiero agradeceros a todos la asistencia, la atención y especialmente a los participantes que han estado volcando sus preocupaciones, sus aportaciones muy interesantes que ahora intentaremos sintetizar en una mesa final. Quedamos abiertos a través de la barandilla, a través del teléfono. En la página web de Comunidad de Madrid también podéis encontrar información de la Red de Atención a Mayores en Soledad, donde podéis descargar también el programa y encontrar también los contactos del Servicio de Coordinación. Estamos abiertos a todos, tanto entidades, personas, profesionales. Intentamos vehicular las inquietudes y las demandas de todos y invitaros a todos a que en este discurso de las cuestiones vayamos incorporando esta primera persona del plural de qué es lo que podemos hacer, a dónde podemos llegar, porque el deseo principal de la red es incorporar la voz de todos. A ver si encontramos también con la ayuda de las nuevas tecnologías una fórmula de hacerlo viable. Y nada más, muchas gracias a vosotros. Un saludo. A vosotros. Muchas gracias.